¿Qué tal, jóvenes? Pues vamos a comenzar con una clase más de historia. En este caso estamos hablando del 8 al 17 de febrero. ¿Se acuerdan lo que había mencionado con anterioridad? Que este tema es muy importante y de hecho vamos a hacer un proyecto que vale el 40% de la calificación del segundo trimestre, ¿ok? Vamos a comenzar entonces con los aprendizajes esperados para que ustedes entiendan un poco sobre qué es lo que vamos a hacer. Concretamente vamos a hablar sobre la crisis política en la Nueva España, que da lugar precisamente a esa guerra de independencia, y también vamos a visualizar la importancia que tiene el liberalismo en esa crisis política. Entonces, comenzamos. El antecedente, bueno, aquí hago una lluvia de ideas y sí les pido que pongan atención para comprender el antecedente. Hubo una guerra, la Guerra de los 7 Años, se da entre 1756 y 1763. Las grandes potencias peleaban por dominar el mundo, por tener colonias, por tener recursos. Entonces, aquí les pongo como Francia, Inglaterra y España, pues eran algunas de esas grandes potencias. Concretamente que buscaban dominio colonial. Esto da lugar a que España, ¿se acuerdan que ya hemos hablado de reformas borbónicas? Y como las reformas borbónicas lo que estaban buscando era recaudación fiscal, aumentar la recaudación fiscal. Si tenemos más ingresos de nuestras colonias, podemos financiar nuestras guerras, podemos tener dinero para vivir, concretamente la realeza vivía cómodamente con el dinero proveniente de las colonias y para hacer muchas cosas más, ¿no? Para desarrollar concretamente actividades económicas o industrias en algo específico, ¿no? Si lo mencionamos. Esto da lugar entonces a que se implementaran en Nueva España las reformas borbónicas. ¿Se acuerdan que ya hemos mencionado que había pobreza, había desigualdad? Cómo dejaron inconformidad, por ejemplo, con los criollos, porque los criollos ya no tenían sus puestos en el virreinato, cómo le quitaron poder a la iglesia, de hecho expulsaron a los jesuitas, ¿se acuerdan, no? Eso eran reformas borbónicas, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Mientras se daba esta situación, bueno, pues resulta que Francia invade España, concretamente, aquí les pongo el año 1808. Cuando se invade España, se quita a Fernando VII del poder y se pone a José Bonaparte. Los criollos en Nueva España no estaban de acuerdo con seguir órdenes de un rey extranjero e invasor y ellos deciden que era muy importante generar juntas soberanas. La autoridad es el pueblo. Ellos ahora iban a tomar el gobierno. Básicamente era lo que estaban estableciendo los criollos con las juntas gubernativas. Pero ¿qué pasaba con los españoles? ¿Se acuerdan que habían peninsulares y habían criollos? Criollo es el español que nace en Nueva España y el peninsular es español que vino concretamente del Imperio Español. O sea, en verdad se sentían españoles, los criollos ya no se sentían españoles, se sentían parte de Nueva España, una nueva comunidad. Los españoles pues no querían eso, no querían las juntas de gobierno porque sabían que era un paso para buscar la independencia y eso implicaba que iban a perder sus privilegios, así que no querían eso. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Gabriel Yermo, que de hecho fue un hacendado, dio un golpe de estado junto a otras personas y dieron un golpe de estado. Los criollos, estos criollos que querían establecer la junta de gobierno fueron apresados. Incluso el virrey Iturrigaray fue apresado también. ¿Con esto termina cualquier tipo de conspiración por buscar la independencia? No, porque tenemos la conspiración de Querétaro y la conspiración de Querétaro es de las más importantes porque es la que da lugar precisamente al movimiento de independencia. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva y es aquí donde les pongo, si se dan cuenta, conspiración de Querétaro al inicio del movimiento. Aquí vamos a tener la primera etapa del movimiento de independencia. ¿Por qué? Porque ellos se reunían
Imagínense que se reúnen en una casa y vamos a hacer tertulias literarias. Vamos a leer un libro y vamos a hacer comentarios sobre ese libro. En realidad no se reunían para eso, se reunían para organizar el movimiento de independencia. Fueron descubiertos y eso da lugar a que se adelante el movimiento armado. Por eso es que terminan haciéndolo el 16 de septiembre de 1810, que son estos personajes, ¿no? Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Miguel Domínguez y José Ortiz Domínguez, con su esposa, entre otros, se levantan en armas, que promovía el movimiento. Con Miguel Hidalgo no era simplemente vamos a hacer un autogobierno. Él quería eliminar la desigualdad que se estaba viviendo en la época. Por eso, aquí les pongo, igualdad era lo que buscaban los criollos por medio del movimiento de independencia, abolición de la esclavitud. Recordemos que en aquel tiempo los indígenas y las otras castas eran esclavos, realmente eran esclavos, eran explotados laboralmente, tenían que pagar tributo. Miguel Hidalgo quería acabar con todo eso. Fusilamiento de Hidalgo se da el 30 de julio de 1811 y con esto se acaba la primera etapa del movimiento de independencia. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que pasa en España bajo este contexto? Recordemos que en España se estaba dando la invasión de Francia. Las colonias se estaban alterando y estaban haciendo sus juntas gubernativas. Esto que estamos diciendo no solamente estaba pasando en Nueva España, estaba pasando en todas las colonias del Imperio Español. Va a surgir las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812. Mientras se da esa situación, y es aquí donde quiero que pongan atención, porque hablamos del liberalismo. El liberalismo va a ser un movimiento intelectual y político, ¿se acuerdan? Ya lo hemos tratado en anteriores clases, que se da en el siglo XVIII. Pero el liberalismo para el siglo XIX consolida todos estos conceptos que después van a implementarse como parte de los gobiernos republicanos. O sea, una república es un gobierno basado en la ley. ¿Cuál es la idea? Se quería quitar la monarquía absoluta. Monarquía absoluta le llamamos a esos gobiernos donde el rey tiene la última palabra. Ni siquiera la ley está por encima del rey, ¿no? Es el máximo poder es el rey. Entonces significa que no hay derechos. Por lo tanto, concretamente, la Constitución de Cádiz lo que iba a traer precisamente era la búsqueda del liberalismo. Conceptos relevantes relacionados con este movimiento intelectual y político, pues son la soberanía nacional. Es decir, la máxima autoridad es el pueblo. El pueblo puede tomar decisiones, no solo el rey. Sistema representativo. Y eso implicaba que tal vez no directamente voy a dar mi voto, pero alguien me va a representar. Recordemos que hoy en día vivimos en una democracia representativa. Nosotros elegimos gobernantes. Bueno, a eso se refiere el sistema representativo. Libertades individuales, igualdad ante la ley, división de poderes. ¿Por qué? Porque si dividimos el poder, si el ejecutivo lo hace un presidente, el poder legislativo son los que hacen las leyes, pero van a ser otros. El poder judicial son los que administran la justicia, pero van a ser otros. Eso significa que ya no se concentra el poder en uno solo, y era lo que se buscaba con la división de poderes. Constitucionalismo, pues la misma situación. Hay una constitución y sí está por encima del rey esta constitución. En esa constitución se integran los derechos del ser humano. Mientras se daba toda esta situación, hay una cosa que sí vamos a hacer como un paréntesis. Al principio, Francia no es que quisiera invadir España, Francia quería invadir Portugal. Francia tenía como gran enemigo a Inglaterra y lo que buscaba era llegar a Portugal porque Portugal apoyaba a Inglaterra. Pero cuando le pide permiso a España de pasar por su territorio, se queda. Precisamente con el Tratado de Fontainebleau, en 1807,
se estableció un acuerdo entre España y Francia, donde Francia solo iba a pasar por el territorio para llegar a Portugal, pero se terminó quedando. Y no solamente eso, terminó quitando a Fernando VII del poder y terminó poniendo a José Bonaparte, su hermano. Y es ahí donde se da precisamente la Constitución de 1812, los españoles no están de acuerdo, empieza la revolución en España y eso empieza a generar que en las colonias pues también hagan revolución. ¿Por qué? Porque si ya no es el imperio español, porque ahora Francia tiene el poder, bueno, hay que hacer la guerra, ¿no? Estamos en desacuerdo, vamos a independizarnos, es momento. La Constitución de 1812, fuera de los elementos que ya les mencioné, pues trae también la libertad de imprenta, y eso es muy importante porque empieza a difundirse el liberalismo y las ideas de igualdad, de libertad, de soberanía popular, todo eso se empieza a difundir, ¿no? Y obviamente eso da lugar a que se empiecen a crear ideas de que también Nueva España podría ser independiente. Incluso dentro de esta Constitución de 1812 en España se habla de la abolición de la Inquisición. ¿Se acuerdan de la Santa Inquisición? El hecho de que tú no fueras creyente católico implicaba que fueras hereje y hasta podrías morir por eso. Abolir el tributo, abolir, el trabajo forzoso, la explotación laboral, ¿no? Son cosas que traía la Constitución de 1812, también se le conoce como la Constitución de Cádiz. Se da en Cádiz, ¿no? O sea, normalmente aquí los acuerdos tienen el nombre de alguien o de el lugar en el que se dieron, ¿ok? Ahora vamos concretamente a la caída total del Imperio Español. Bien, como ya mencionamos, pues llega un punto en que llega la Constitución de 1812 basado en ideas liberales. Las que mencioné fueron las ideas liberales. Pero para 1814 cae totalmente Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, cae Francia. Y eso da lugar a que Fernando VII regrese al poder. Y cuando regresa el absolutismo. Regresa la idea de que el rey es el que tiene la última palabra. Desconoce la Constitución de 1812. Empieza a perseguir a los liberales. Pero para 1820 se arma una revolución. ¿Por qué razón? Porque en España ya estaba perfilado esta idea de liberalismo, de ser independientes, de que no haya una monarquía absoluta. Entonces da lugar a que Fernando VII se sintiera presionado, precisamente porque tuvo un levantamiento militar en su contra y no le quedó de otra más que convocar nuevamente a las Cortes. Es decir, el liberalismo se estaba consolidando. El absolutismo estaba terminando para el siglo XIX. Esto da lugar a la facilidad de que se permitiera el plan de Iguala y se permitiera la independencia. Para 1821, Agustín de Iturbide, que de hecho fue parte del ejército realista y en algún momento persiguió a los insurgentes. Recordemos que los insurgentes eran los que estaban buscando la independencia en Nueva España. Bueno, pues va a negociar con Vicente Guerrero, un insurgente. Fíjense, Agustín de Iturbide, realista, negocia con Vicente Guerrero, insurgente. Y listo, se logra la independencia. Proclaman el plan de Iguala, que daba lugar a declarar la independencia. Pero Agustín de Iturbide se convierte en el primer emperador de México. No había una monarquía absoluta, es decir, el rey no tenía la última palabra, pero sí había una monarquía constitucional. El rey también se subordinaba, obedecía a lo que se estableciera en la Constitución, pero no dejaba de ser monarquía. Y aquí vamos a la siguiente. Y eso fue como un paréntesis, ¿ok? Que establecí para que ustedes entendieran un poco a qué me refería con Cortes de Cádiz o Constitución de 1812. Eso estaba pasando en España. En España
estaba predominando el liberalismo y estaba cayendo el absolutismo. Entonces, si está cayendo la idea de que el rey tiene todo el poder y está surgiendo la idea de libertades y de igualdad, pues obviamente en las colonias también se iba a difundir toda esta situación. Y eso lo podemos ver en la segunda etapa del movimiento de independencia. ¿Quién fue el líder? José María Morelos. Ya para este entonces había muerto Miguel Hidalgo y José María Morelos toma la batuta del movimiento de independencia, genera un congreso en Chilpancingo. Una de las cosas más importantes, y espero que lo comprendan, es un documento que él hace en el año 1813 que se llama Sentimientos de la Nación, donde por primera vez se habla de libertad para América. ¿Okay? Eso sí, predominaba el catolicismo. Todos estos documentos no dejaban la idea de libertad de culto, no. Predominaba el catolicismo, o sea, todo el mundo tenía que ser católico. Pero aquí, si se dan cuenta, vean los elementos que estoy poniendo: soberanía popular. El liberalismo es el que trae este concepto de soberanía popular. El pueblo es la autoridad, es el que decide. División de poderes, ¿se acuerdan lo que les mencioné? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Equilibrio de poderes para evitar la concentración de poder en uno solo. Esto se repite: abolición de la esclavitud y tortura. O sea, la Constitución de 1812, Constitución de Cádiz, que se va a dar en España, en realidad lo que va a hacer es trascender a los sentimientos de la nación que establece José María Morelos. Empleos públicos solo para americanos, ¿no? Esto obviamente trae a colación el hecho de que en algún momento, cuando estaba todavía la colonia, se habían quitado a los criollos de poder y los peninsulares eran los que ocupaban los puestos más relevantes. Bueno, pues ahora aquí implicaba que los americanos, el que nació en América, es el que tiene empleo público, el que trabaja en gobierno, ¿no? Pero todos esos elementos son del liberalismo, ¿ok? Doctrina liberal. Voy a pasar a la siguiente. Y aquí está otro documento relevante, la Constitución de Apatzingán, 1814. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, seguimos hablando de soberanía popular, división de poderes. Los ciudadanos eran los nacidos en América, libertad, igualdad, propiedad y seguridad. Estos conceptos eran los que iban a generar la felicidad de la sociedad. Pero esto trae la Constitución de Apatzingán. Todos estos elementos son de doctrina liberal. Esto es parte del liberalismo, de ese movimiento intelectual político que les dije que surgió en el siglo XVIII. Sin embargo, con esto termina la segunda etapa del movimiento de independencia. Morelos fue fusilado un 22 de diciembre de 1815 y hasta aquí llega la segunda etapa. ¿Okay? Entonces vamos a la tercera etapa. Aquí está. Se cambia incluso de virrey y entonces surge Juan Luis de Apodaca como virrey en Nueva España. Antes estaba Félix María Calleja y Félix María Calleja había ido con todo contra el movimiento de independencia. De hecho, en este punto parece que realmente ya la independencia no podía ser porque no había un líder en el movimiento. Y eso lo aprovecha Ruiz de Apodaca, el virrey, y establece un programa de amnistía, un programa que implicaba darle el perdón a todo aquel que se haya levantado en armas. Algunos sí lo aprovecharon, sin embargo, Guadalupe Victoria, ¿se acuerdan que en clases anteriores mencionamos? Guadalupe Victoria iba a ser el primer presidente de México. Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero dijeron no al indulto, no nos interesa el perdón, nos interesa lograr la independencia. Y es ahí donde surge esta figura de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide perteneció al ejército realista, como ya les había mencionado, y negoció con Vicente Guerrero. ¿Se acuerdan que mencioné anteriormente cómo la Constitución de Cádiz, cuando llega Fernando VII al poder en 1814, la echa para abajo? Pero en 1820, cuando hay un levantamiento militar en España, a Fernando VII no le queda más que volver a traer las Cortes de Cádiz y da lugar a que surja otra vez la Constitución de Cádiz en 1820.
Esto va a ayudar a que se logre la independencia de México. ¿Por qué? Porque ya no quedaba de otra. A España no le quedaba de otra. Era un punto en el cual, si en la misma España la monarquía absoluta ya había sido echada para abajo, pues no le quedaba de otra. Y es así como el Plan de Iguala y el Ejército de las Tres Garantías irrumpen la Ciudad de México. Para que ustedes tengan una idea, cuando decimos Tres Garantías nos referimos a religión católica. Eso no se quitó. Todo ciudadano de México tenía que ser católico. Independencia y unión. Independencia de España y unión de todos los nacidos en América. Eso sí, bajo una monarquía constitucional, como les dije, el primer emperador mexicano iba a ser Agustín de Iturbide, aunque monarquía constitucional implicaba que el rey no estaba por encima de la Constitución. Al contrario, el rey tenía que obedecer lo establecido en la Constitución. Y vamos a pasar a la siguiente. Tratados de Córdoba para 1821, o sea, después de que ya se establece el Plan de Iguala, pues tenemos a Juan de O'Donoghue, llega a Nueva España y va a sustituir a Juan Ruiz de Apodaca como virrey. Lo que hace Iturbide, habla con él y le dice, así están las cosas, no te queda de otra más que aceptar la independencia de México. O'Donoghue se da cuenta que efectivamente, o sea, ya no había forma de ganar otra vez, tener el control nuevamente de la colonia de Nueva España, y entonces pues da lugar a que acepte el Plan de Iguala. Los tratados de Córdoba, Veracruz, pues, se hicieron ahí. Los tratados de Córdoba pues no son otra cosa más que la afirmación, la aceptación del Plan de Iguala. Y el Plan de Iguala no es otra cosa más que la Declaración de Independencia. Entonces, así es como un 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entra a la Ciudad de México y se da por terminada la colonización española. Y entonces, México logró su independencia. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí es donde viene la parte relevante para ustedes. Pongan atención. Proyecto Independencia de México. 40% de calificación ocupa este proyecto. Esta no es una simple tarea. Esto es importante para las personitas que pues más deben trabajos, que prácticamente no han podido entregar tareas. Bueno, esto puede resultar importante para ellos. Y obviamente el que si quiere seguir sacando 9 o 10 en historia, pues con mayor razón. Lo primero que ustedes van a hacer en este proyecto es plantear un problema sobre el movimiento de independencia de México. En anteriores clases yo les había dado los pasos de investigación. ¿Se acuerdan que les pedí en la infografía planteamiento del problema? Les pedí justificación, objetivo general, específico e hipótesis. Pero les pedí solo definir de qué se trata, qué es una hipótesis, qué es un objetivo, qué es un planteamiento del problema. ¿Sí? En este momento, lo único que quiero que hagan en el proyecto es que planteen un problema. ¿Sí? Tampoco vamos a hacer todos los pasos de la investigación. ¿Cómo se plantea un problema? Van a enunciar el problema. Si ustedes se dan cuenta que pongo aquí, ¿cómo declaro un problema? Bueno, lo puedo hacer generando una afirmación o negando algo, o puedo establecer una pregunta de investigación, porque con una pregunta también puedo establecer un problema. Eso sí, lo voy a delimitar y lo voy a especificar lo más que se pueda. Un planteamiento del problema parte de un tema de interés. Ustedes tienen un tema de interés, independencia de México. Ahora es especificar mucho más el problema. La conspiración de Querétaro, 1810. Eso es especificar algo. ¿Por qué se dio la conspiración de Querétaro de 1810? Ahí está. Estoy estableciendo una pregunta de investigación que me da lugar a estudiar un problema. También justificación del problema. Aquí en la justificación, ¿se acuerdan lo que había mencionado? ¿Por qué debo hacer esto? ¿Por qué es importante hablar de la independencia de México? ¿Por qué voy a hablar de la conspiración de Querétaro? Pues porque la conspiración de Querétaro es la que de hecho da lugar al levantamiento armado.
objetivos de investigación. ¿Qué pretendo con esta investigación? Para que aterricemos mucho mejor esto, me voy a pasar a la siguiente diapositiva para mostrarles un ejemplo de un planteamiento de problema. No se los voy a poner con la independencia de México, porque yo sé que lo único que van a terminar haciendo es copiar lo que les estoy diciendo. No, voy a usar otro tema. Yo me voy a enfocar en el tema consumo de alcohol en adolescentes. Ahí está, ese es mi tema de interés. Vean lo que pongo en mi planteamiento del problema. De acuerdo a la encuesta del CONADIC del 2014, más de la mitad de los alumnos de secundaria y bachillerato ha bebido alcohol en su vida. O sea, hicieron una encuesta y el 53% de los alumnos de secundaria y bachillerato dijeron haber bebido alcohol. Y entonces, yo me hago una pregunta. Ahí está. Esta es mi pregunta que va a estar en mi planteamiento del problema. Con esta pregunta yo me planteo el problema. ¿Cuál fue la situación del consumo de alcohol en los adolescentes en Cancún en el 2014 y cómo ha afectado el aprovechamiento escolar? Yo primero puse un dato que tiene que ver en términos generales lo que pasa en México, pero ahora yo quiero saber concretamente Cancún 2014. ¿Ven? Ese es un planteamiento del problema. Voy a establecer un tema de interés, pero lo más específico posible. Independencia de México. Concretamente quiero analizar la segunda etapa del movimiento de independencia de México, la que se da con José María Morelos, y que va a empezar en el año 1811 y acaba en 1815. Estoy especificando ese tema de interés que tengo, y eso es plantear un problema. Justificación, ¿por qué es importante? Concretamente vuelvo al tema del alcohol. Y entonces yo busco que el consumo del alcohol se asocia con depresión, con ansiedad y baja autoestima. Y el exceso de alcohol incluso daña las células cerebrales. Entonces, si veo que la encuesta me demuestra que la mitad de los alumnos de secundaria y bachillerato toman, pues es preocupante. Y yo establezco en la justificación que es necesario trabajar en acciones de prevención y tratamiento más efectivos. ¿Por qué? Porque imaginémonos chicos de secundaria y bachillerato que pueden terminar en depresión, en ansiedad, en baja autoestima por consumir alcohol. Puede reducir el aprovechamiento escolar por reducir alcohol, aparte de otras situaciones que se le pueden presentar en la vida. Entonces, esta es mi justificación. ¿Por qué investigo el tema del alcoholismo en los alumnos de secundaria? Pues porque vean todo lo que causa el exceso del alcohol. Y eso da lugar a que el tema sea relevante. ¿Por qué es importante hablar del tema de independencia de México? No, pues es cuestión de una identidad cultural. Porque esa independencia de México da lugar a otros acontecimientos relevantes en la historia. Y ese pasado de alguna forma ha mermado nuestro presente, no lo sé, ¿ok? Entonces es un decir, ¿no? Pero me refiero a que justificación es darle importancia al tema que estoy investigando. Y entonces viene el objetivo general. Por ejemplo, vean lo que puse en objetivo general. Volvemos al tema del alcoholismo. Analizar la situación del consumo de alcohol en los adolescentes de Cancún en el 2014 y las consecuencias en el aprovechamiento escolar. ¿Se dan cuenta que va con mi pregunta de investigación? ¿Cuál fue la situación del consumo de alcohol en los adolescentes en Cancún del 2014 y cómo ha afectado el aprovechamiento escolar? Lo convertí en objetivo general. ¿Qué es lo que estoy buscando? Analizar la situación del consumo de alcohol en los adolescentes en Cancún 2014 y las consecuencias en el aprovechamiento escolar. O sea, ¿cómo afecta este consumo de alcohol el aprovechamiento escolar de los alumnos? Analizar, vámonos al tema de independencia. Analizar la tercera etapa del movimiento de independencia y cómo se logró la independencia de México por medio de la negociación entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Ahí está mi objetivo general. Y eso significa que mi planteamiento del problema va a ser sobre la tercera etapa, ¿no? Es decir,
voy a plantear un problema relacionado con la tercera etapa del movimiento de independencia. ¿Ok? Entonces, espero que hayan comprendido. Planteamiento del problema. Somos concretamente un tema de interés de la independencia de México y escribo un problema. Conspiración de Querétaro, alguna de las etapas del movimiento de independencia, posiblemente incluso hasta la monarquía absoluta, ¿no? Cómo la inconformidad ante el absolutismo pues va a generar el liberalismo y eso da lugar a la independencia. Problematizo, escribo ahí un problema que yo vea en todo lo que estamos analizando de la independencia de México y de ahí justifico por qué es importante este tema, por qué es importante investigarlo. Y luego, objetivo general. Mis objetivos generales van a ir en verbo en infinitivo, analizar, identificar, evaluar, caracterizar, advertir, ¿no? El verbo en infinitivo. Así es como se comienza un objetivo general. Así se empieza a escribir. ¿Ok? Bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Qué otra cosa viene en el proyecto? Al final, ¿qué es lo que quiero que ustedes me hagan? Un boletín informativo. ¿Cuál es el contenido? Planteamiento del problema sobre el tema Independencia de México, que es lo que acabo de mencionar. Y fuera de eso, completar la información que se solicita en el boletín informativo, que obviamente en un momento más se los voy a poner. Y básicamente, con esto terminamos la clase. Por favor, tomen en cuenta que esta no es una simple tarea. Sí, yo sé que ustedes pueden decir, ay, es mucho, está difícil comprenderle, pero no es una simple tarea, vale el 40% y sí les pido que pongan atención en esto. Aquí está. Esto es lo que yo les voy a enviar. Este es el boletín informativo, Independencia de México. No tienen que gastar, yo comprendo la situación. Lo pueden hacer en su libreta y lo pueden hacer muy bonito en su libreta. ¿Ok? Entonces, boletín informativo, Independencia de México. Fíjense. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Un índice. Es lo primero que quiero que ustedes hagan como parte del boletín informativo. Y ven acá, aquí está mi índice. Lo primero, la maestra me pide planteamiento del problema. Luego me pide justificación y luego me pide objetivo general. ¿Sobre qué? Sobre la independencia de México. Otra cosa que voy a pedir, antecedentes del movimiento. Luego, primera etapa, segunda, tercera. Y por último, ustedes me van a escribir una reflexión. ¿Por qué crees que es importante que aprendas sobre la independencia de México? ¿Ok? Voy a pasar a la siguiente hojita. Aquí está. Esto yo se los voy a enviar para que ustedes tengan la guía de un boletín informativo. Algunos pueden escribir sobre esto, en serio, porque esto se puede editar. Cuando yo les mande el documento, esto se puede editar, pero eso es cuestión de ustedes. Vuelvo a repetir, no tenemos mucho dinero, maestra, dando con datos. Hazlo en tu libreta, no hay problema, pero hazlo bien. Plantea un problema de investigación sobre la independencia de México. ¿Ves? Utiliza toda la información de la clase. Ya acabamos de dar la clase. Toda esa información hay que utilizarla. De hecho, les voy a enviar la clase en Word. También se las voy a enviar escrita. Aquí está. Segunda parte, escribe la justificación. ¿Por qué es importante investigar ese problema? Yo elegí la segunda etapa del movimiento de independencia. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es importante la segunda etapa? Tal vez tú me dices, bueno, porque en la segunda etapa es cuando José María Morelos establece una constitución. Por primera vez establece la constitución de Apatzingán y ahí habla de libertad de todos los ciudadanos en América. Ah, bueno, perfecto, ahí está. Es una justificación. Objetivo general. No estoy pidiendo objetivos específicos. El objetivo general. ¿Qué es lo que pretendo con esta investigación? Analizar la segunda etapa del movimiento de independencia. Analizar las consecuencias de la primera etapa del movimiento de independencia. ¿No? Ahí está, un objetivo general. ¿Okay? Antecedente. Y me van a responder estas preguntitas.
¿Cómo es que la invasión francesa a España, las reformas borbónicas y el liberalismo contribuyeron al movimiento de independencia en España? Ya dimos la clase. Vamos a ver si ustedes son capaces de deducir cómo se responde esto. Luego aquí viene la otra. ¿Por qué la conspiración de Querétaro es importante en el movimiento de independencia? Porque de esa se da el levantamiento armado. ¿Qué buscaba Hidalgo con el movimiento de independencia? ¿Se acuerdan que mencioné? Hablé de la abolición de la esclavitud. Por ahí está la respuesta. ¿Con qué situación termina la primera etapa del movimiento de independencia? ¿Quién murió con la primera etapa del movimiento de independencia? ¿Quién fue fusilado? Luego se van a la segunda etapa del movimiento de independencia. ¿Quién fue el líder del movimiento de independencia en la segunda etapa? Lo acabo de decir. Menciona partes del contenido de los siguientes documentos: Sentimiento de la Nación y Constitución de Apatzingán. Ahí está. Vean la clase, aquí está. ¿Quiénes fueron los líderes del movimiento en la tercera etapa? ¿Se acuerdan que hasta dije que se dieron la mano? Uno era realista, el otro era insurgente. ¿Cuáles fueron las tres garantías? También aquí lo tengo en la clase. ¿Qué señala el plan de Iguala? Ahí lo tengo. Esa es la tercera etapa del movimiento de independencia. Y lo último, haces tu reflexión. Esto ya no es parte de la clase, eso es tu reflexión. Porque es importante que conozcas la independencia de México. ¿Ok? Y básicamente, con esto se acaba el boletín informativo. Por favor, comprendan lo que digo. Estoy diciendo que es el 40% de la calificación. Personitas que no han hecho tareas, les conviene. Personitas que si quieren sacar 9 días, por supuesto que les conviene. Entonces, pues es cuestión de ustedes, ¿ok? Ahí se los dejo de tarea. Dejo de compartir. Y sería todo. Gracias. Bendiciones. Terminamos la clase. Y hagan las cosas. Esto es bueno. Van a la prepa. Ya en marzo tienen que registrarse. Y es un hecho. Y el que quiera llegar bien a la preparatoria, échele ganas. ¿Ok? Que Dios los